ahora sí. Ali, si gustas, puedes ya ir compartiendo lo de sus diapositivas, las que hacían falta. Bueno, es que yo no tengo como tal el archivo de las diapositivas, solamente tengo la información que me tocó investigar. ¿Tienes el link? Lo mandamos al grupo del equipo. Ok, Si gustan, mete al de sentido somático, nos mandó el link esta Kiara. Pues si quieres, Adriana, si puedes, puedes tú compartirlo para que ahí Alejandro se vaya guiando. A ver, déjeme abrirlo entonces. Estoy intentando, maestra, permítame. Sí. Ok, puedo empezar a compartir la pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Se logra ver? Sí. Ok, las tengo como diapositivas, no tanto como el video como lo tenía esta Kiara, pero le van a servir para poner su tema. Sí, claro, está bien, no hay problema. Y empieza... Etimología de la analgesia. A ver, permíteme. Aquí, ya, perdón. Ahí empiezan, ya puedes empezar, ya nada más lo voy pasando. Ok, bueno, para empezar, quise agregar de dónde viene la palabra analgesia. Entonces, prácticamente procede del prefijo griego carencia o negación y del dolor. Entonces, prácticamente sumamos esas dos palabras, es la negación del dolor. Eso es la etimología de la palabra de analgesia. ¿Le podrías cambiar, de favor? Ok, hay una teoría que se llama la teoría de la compuerta, y entonces esa teoría afirma que hay estímulos no dolorosos que el cuerpo hace que se cierren ciertos dolores, como si estuviéramos somatizando, y cuando empezamos a somatizar y nosotros empezamos a efectuar ciertos procesos cognitivos, es que esto no es dolor físico, es más como dolor de cabeza por preocupación. Entonces, en esa teoría de la compuerta afirma que a nivel cognitivo nuestro cuerpo empieza a mandar señales, decir, ok, nos estamos confundiendo, este dolor no es físico, sino es un dolor cognitivo, y vamos a calmarnos y vamos a tratar de hacer otro tipo de plan. ¿Le puedes cambiar? Ok. Durante la historia, las civilizaciones buscaron brindar esa satisfacción ante el dolor, y entonces muchos de los hombres antiguos pensaban que los dolores eran por espíritus malignos, por maldiciones, hechicería, etc, etc. Entonces el ser humano empezó a buscar en lo que es en las plantas y en la homeopatía, lo que es ciertas plantas para ayudar al dolor. Una de ellas era la cocaína. Los peruanos en la civilización inca, entonces utilizaban lo que es la hoja de la coca. Entonces la hacían polvo, la hacían diluyente, y entonces ellos empezaban a cambiar su percepción del dolor, empezaba a cambiar todo lo que es el dolor,
los sirios hacían otro tipo de técnicas. Los sirios hacían lo que era una presión en las arterias carótidas y así con la regulación sanguínea hacían que el paciente se desmayara, en pocas palabras. Hacían presión, entonces al hacer presión el olor pues se iba porque no estaban conscientes o se creía que no estaban conscientes. ¿Le puedes cambiar? Ok, los receptores farmacológicos. Bueno, ya lo que es en la farmacología, esa es la sustancia que hace cambiar o modificar la actividad celular. En nuestro sistema nervioso central llega y empieza a efectuar esta farmacología. Entonces nuestro sistema nervioso empieza los fármacos empiezan a enviar información a nuestro sistema nervioso central para que dejen de enviar esas cargas eléctricas a nuestro cerebro. Entonces así empezamos a efectuar. No es igual cuando empieza a efectuar un fármaco que es analgésico y desinflamante, ya que el desinflamante actúa directamente en lo que son las fibras musculares. Entonces ayuda a lo que es a la regeneración de la fibra muscular donde se inflama. Es lo único, todo lo que es fibra muscular o tejido, ya sea tejido cerebral o tejido muscular, tienen la capacidad, estos tejidos se inflaman para que se regeneren. Entonces estos desinflamantes con fármacos con analgésicos ayudan que avance más rápido este proceso y aliviar el dolor al mismo tiempo. ¿Le pudieras cambiar? Bueno, tenemos dos tipos de fármacos que son los fármacos agonista y antagonista. Está lo que es el fármaco antagonista, que hace que interactúa de forma específica y con elevada afinidad por él. Prácticamente como la morfina. La morfina es un fármaco opiáceo que empieza a efectuar directamente en el sistema nervioso a través del torrente sanguíneo. Llega este medicamento y empieza a actuar de inmediatamente. Hay otros fármacos como el ¿cómo se llama? Como el ibuprofeno, que empieza a trabajar de diferente. Eso sería antagonista. Empieza a trabajar a través de lo que es la mucosa estomacal y empieza a digerirse y empieza a trabajar en otras formas. ¿Le pudieras cambiar? Bueno, ya sería todo por mi parte. Entonces ya ahorita sí ya terminamos con su presentación de los sentidos somáticos. Es correcto, maestra. De una vez les digo, para el primer parcial, para este segundo parcial, las temáticas que estaríamos manejando sería control de movimientos, sentidos somáticos y gusto, que vamos a iniciar ya con el equipo que le tocó gusto. ¿De acuerdo? Entonces esos serían los 3 temas para este segundo parcial. Repito, el de control de movimientos, sentidos somáticos y el sentido del gusto. Basándonos en el libro, ¿verdad? Basándonos precisamente en el libro y lo que estuvimos comentando durante la clase. De hecho, también esta clase ha sido grabada, al igual que las anteriores, para que les sirva de repaso y puedan ustedes consultar en el canal las temáticas que hemos visto. Ok. Ok, maestra, gracias. No hay de qué. Entonces, equipo de gusto. Estos son, nada más confirmo, son Tere, Nayeli, ya estás, ¿verdad? Aquí. Tere, Nayeli, Rebeca, Ángela Abigail y Leslie Yadira. Sí. Okay. Michelle Victoria, ¿ya entró? Me había comentado que tiene problemas con la luz desde temprano. Entonces se le volvió a ir. Ok, Ali, de casualidad, ¿sabes algo de Bere?
Bueno, entonces, ¿quién nos va a compartir pantalla de la presentación de gusto? Voy a ver si puede Leslie. A ver. ¿Por qué no la compartes tú, Abby? Lo que pasa es que yo no la tengo aquí. Ah. ¿Tú la tienes? Yo la Yo la tengo que comparto. compartir porque estoy en el teléfono. Yo la comparto, ya la tengo abierta. Ok. Maestra, ¿se ve? ¿Sí? ¿Sí la veo? Empiezo yo. ¿Ok? Los demás, cuando estén nuestros compañeros hablando, apagamos el micrófono para evitar ruidos externos que pudieran, ahora sí que para no poner atención. Entonces apagamos nuestros micrófonos, a menos que vayamos a hablar o que vayamos a aportar algo, ya los volvemos a encender. Por mientras solamente dejamos que sea la compañera que va a hablar la que tenga el micrófono encendido. Adelante. Pasa a la siguiente. Vamos a hablar sobre los estímulos del gusto. Primero que nada, voy a explicarles un poquito más o menos. Existen 5 cualidades gustativas. Es el amargo, ácido, dulce, salado y umami. El sabor no es el mismo que posee... Ay, perdón. El sabor no es el mismo que el gusto. El sabor está compuesto por la olfacción y el gusto. Los vertebrados poseen el mismo sentido del gusto que nosotros, excepto los felinos, o sea, los gatos, tigres, leones y todo eso. Ellos no detectan lo dulce. Una persona anósmica es la persona que pide el sentido del gusto. Esta persona puede sentir una cebolla como si estuviera mordiendo una manzana o más o menos el sabor de una manzana, y un filete de carne puede saber la cartulina solamente que con sal. La sensación gustativa se produce por el estímulo de receptores específicamente que están distribuidos por la cavidad oral, o sea, esparcidos por toda la lengua. Para que se produzca un estímulo, tienen que llegar las sustancias químicas al contacto con el receptor, es decir, que pueda degustarse por las moléculas, y tiene que disolverse con la saliva y llegar a los receptores de la lengua. La siguiente. Ay, no me carga. Ok. El gusto de... Perdón, Abby, perdón. Nada más antes de pasar a la siguiente, hay un punto importante que mencionaste al principio, que este sentido está sumamente ligado al olfato también. Van de la mano. ¿Al olfato qué? Que el gusto está ligado al olfato. Es algo que incluso mencionaste, que es un tipo de sentido también con características oftálmicas, o sea, del sentido del olfato. Porque okay. El gusto y el olfato... Sí, dime. Ok. Bueno, el gusto y el olfato están muy relacionados porque al oler yo la sustancia me da como... ahora sí que promueve el estímulo a que, por ejemplo, si voy a comer algo ácido, algún limón, puedo olerlo y eso también me va a hacer a que me sepa algo. Por ejemplo, cuando tenemos gripa que no podemos oler muy bien, se pierde el gusto. Al comerte tú algo te sabe hasta simple. Es correcto, muy bien. Ok, ahora sí proseguimos. Ok.
La identidad de las sustancias químicas específicas que se estimulan de los distintos receptores gustativos no está completamente establecida. Se han identificado al menos 13 posibles receptores en las células gustativas. El receptor de sodio, de potasio, de cloruro, de adenosina y de inosina. El sabor dulce, el sabor amargo, el glutamato y de hidrogeniones. La mayoría de las especies de animales ingieren fácilmente sustancias de sabor dulce y ligeramente amargas, ligeramente saladas. Esto, sin embargo, tendrán que evitar sustancias de sabor ácido o amargo, debido a que la actividad bacteriana hace que la mayoría de los animales hace que la mayoría de los alimentos se vuelva ácido cuando se deterioran. El gusto ácido lo que provoca... Espérame tantito, Abby. ¿Quién está a cargo de las diapositivas? Es Rebeca. Rebeca, creo que ya estamos en la diapositiva 4 de lo que está comentando Abby, para que vayas a la par de lo que está mencionando tu compañera. Ajá, Ahí, es esa. Ok. Entonces, Abby, Ok. porfa, para que vele tú diciendo a Rebeca para que sepa en qué momento ir cambiando de De diapositiva. diapositiva. Sí. Sí, esa es la última, de hecho. Bueno, de mi parte. Ok. De hecho, aquí que pusiste interesantemente la imagen de un gato, y curiosamente Sí, Dime. Sí, de hecho ya lo había mencionado, los felinos son los que más detectan los sabores. Lo que yo había mencionado de la lengua y todo eso, sus papilas son como que están muy despiertas, y lo que hace es que sientan los sabores extremadamente dulce, extremadamente salado, extremadamente ácido, y eso hace, de hecho han salido videos, no sé, yo creo que la mayoría los hemos visto, que a la hora de que prueban algo salado o amargo, lo amargo no lo toleran, de hecho. Cuando muerden un pepino, no sé si han visto ese video, debí buscarlo para ponerlo, muerde el pepino y hasta se aleja de que lo odia. Y ya luego cuando ven un pepino o algo, ya ni siquiera se le quieren acercar, porque realmente lo sienten como si fuera veneno para ellos, o sea, no lo toleran. De hecho, todo lo que es amargo, muy ácido, no les gusta. Tampoco por eso les gusta el olor del limón o de los cítricos. Se alejan de esos olores. La cebolla, el ajo y todos los cítricos son aversivos para los gatos, porque precisamente tienen un sentido del olfato tan fuerte que por eso llega hasta sus papilas gustativas. Y están todos los animales, todos nosotros los mamíferos, estamos ahora sí que programados de esa manera. Casi siempre primero olemos antes de conocer el sabor. Sí. Si no han visto que hasta los bebés, hasta primero luego se lo acercan a la cara para saber si huele muy bien, y aunque a lo mejor si no huele a nada, aún así no nos llevamos a la boca de bebés. Ya si sabemos después de que, como sepa, pues ya lo rechazamos. Pero casi todos de instinto, lo primero que hacemos es, si olemos algo agradable, no los podemos llegar a meter a la boca. ¿O qué pasa? A lo mejor alguno de ustedes ha dicho, qué rico huele la popó, para querer comer. Pues no, ¿verdad? Pues lo mismo pasa, eso es una cuestión de supervivencia. El olor nos ayuda a distinguir qué cosas podemos a lo mejor comer y qué otras cosas no. Por eso son dos sentidos que van de la mano. Incluso se acuerdan cuando vimos los pares craneales, vimos que hay un par craneal que es el trigémino, que está tanto la vía oftálmica como la vía maxilar de manera interrelacionada. Que por eso cuando olemos algo que nos gusta mucho, rápidamente empezamos ¿a qué? Salivar. A salivar, precisamente por la reacción entre el mismo nervio. Ok, muchas gracias, Abby. ¿Quién sigue? Yo. Adelante. Es la diapositiva que sigue. La de la lengua. Esa.
Anatomía de los botones y las células gustativas. El sentido del gusto está conformado por la lengua, el paladar y la faringe. Y es en la lengua donde se encuentran las papilas, que son los puntos que todos tenemos en la lengua, y eso es con lo que percibimos el gusto de las diferentes cosas que nos metemos en la boca. Las papilas, pues, bueno, ese tema le toca a mi compañera Tere, explicar la función de cada uno. Tere. Mande. No, voy yo. Es que eso todavía no me toca a mí. No, se equivocó. Soy yo. Perdón. Bueno, yo les voy a hablar lo que son los tipos de papila, pero primero es explicarle de manera breve qué son las papilas. Son un grupo de receptores sensoriales que se encuentran en la lengua y son los responsables del sentido del gusto. Como ya lo comentaba mi compañera Abby al principio, son 5 tipos los que hay, que en un momento más se los explicaré. ¿Y cuál es la función de estas papilas? Su función es que sean capaces de detectar unos u otros sabores, dependiendo del tipo de alimento o sensación química del, pues ahora sí, del propio alimento, ¿no? De lo que con lo que esté elaborado. Se activarán unas papilas y otras, enviando al cerebro la sensación correspondiente. Como retomo el ejemplo de Abby con el gato, que por ejemplo, el gato no llegaba a probar el pepino, pero lo olía y ya no lo comía, lo rechazaba. No lo llegó, ya lo probó, ya se activó, ya sabe que eso no lo tolera o no le gusta. Y entonces ya lo rechaza. Ya lo rechaza. De hecho, de eso vamos a hablar posteriormente cuando todo esto lo conjuntemos con los lóbulos cerebrales, porque cada sentido está conectado a un lóbulo en específico que nos ayuda a relacionar qué cosas, después de haberlas probado, pues automáticamente ya las rechazamos, o rechazamos hasta las cosas que se parecen. Así es, o la comida De hecho, eso lo nombraba en alguna información que yo busqué, porque no nada más me quedé con la del libro, entonces nombraba algunas de esas partes del cerebro, pero no las quise meter porque hay algunas que no tengo ni idea. Está bien, ¿no? Pero qué bueno que a lo mejor ya medio adelantaron la lectura. Está bien, eso lo voy a mencionar yo, no se preocupen, yo me voy a meter en la bronca de la explicación de los lóbulos cerebrales, pero sí en esta sección para que vayan ustedes hilando la información, o sea, ¿por qué vemos los sentidos para neurofisiología? A lo mejor, bueno, pues todos los sentidos están conectados ¿a dónde? A nuestro cerebro. Entonces, esas zonas son importantes incluso para cogniciones o para el aprendizaje y la memoria. Por eso estamos viendo estas temáticas. Ya cuando entremos a la parte de los lóbulos cerebrales, van a empezar a comprender incluso más cosas de por qué la visión, el tacto, el gusto y el olfato es importante incluso para la memoria y el aprendizaje. Muy bien. Seguimos, chicos. Ahora ya les comenté qué son las papilas y cuál es su función. Ahora, los tipos de papila. Aquí en la imagen solo aparecen 3 tipos de papilas, pero realmente son 4, que son las papilas circunvaladas, las papilas foliadas, las papilas fungiformes y las papilas filiformes. Empiezo explicándole de atrás hacia adelante las papilas. Las papilas circunvaladas están en una V invertida en el tercio posterior de la lengua, es decir, casi donde empieza la garganta, esta parte de aquí. Hasta mero atrás. Exacto. Y dice, bueno, no dice, la cual contiene unos 250 botones gustativos, que en un momento les explicaré qué son los botones gustativos y para qué sirven. La forma que tienen estas papilas es una pequeña meseta donde hay un espacio hendido parecido a una zanja. ¿Sí? Aquí atrás. Luego las papilas foliadas son estas que se ven aquí, donde indica como un signo invertido ahí, de mayor que o menor que, no me acuerdo. Esas son pliegues paralelos que pueden formar hasta grupos de 8. Están situados en los laterales de la zona posterior de la lengua.
Dentro de los pliegues en estas papilas hay aproximadamente unos 1.300 botones y son las que se encuentran menos desarrolladas. Las papilas filiformes, aquí no hay No algo las que lo vemos. indique, pero es en la parte anterior de la boca, es decir, hasta la parte donde inicia la lengua. En la punta En de la esta lengua. parte. Ujú, A ver, en la punta de la lengua. Estábamos iniciando de hasta atrás son las circunvaladas, está casi Ujú. al inicio de donde realmente inicia la lengua, que es hasta el fondo. Ujú. Y las otras, las foliadas, son precisamente de las que están casi hacia los laterales junto con las fungiformes. Creo que en la siguiente diapositiva es donde viene marcado todo. Sí, pero no venía marcada la de las filiformes, esa no. Las filiformes están exactamente en la punta de la lengua. Ajá, y son las papilas más pequeñas y abundantes en los seres humanos. Como les comenté ya, se encuentran en la parte anterior de la lengua y en los extremos libres. También se encuentran en los extremos, al igual que las papilas. Así es. De hecho, las filiformes son las especializadas sobre todo del sentido del gusto de lo dulce. Ajá. Imagínense precisamente cuando comen un helado. ¿Cómo comen el helado? Con la punta de la lengua. Con la punta de la lengua. Y hasta precisamente se dejan con lo chiquito para que precisamente sepa más el sabor dulce y saborean. ¿Qué pasa si a lo mejor se agarran el cono de helado y lo tratan de hacer desde más lejos? Lo dulce casi no les va a saber. Lo va a saber más cercano hacia la lengua. Ese es el punto principal del dulce. El amargo es más hacia atrás. Ok. Y por último, las papilas fungiformes. Estas están situadas en los 2/3 anteriores de la lengua, las cuales contienen hasta 8 botones gustativos. Una es que son grupos de 8 y estas solo contienen 8, no más. Estos botones también son receptores para la presión, tacto y temperatura. Es para saber qué tan caliente está la comida, si es la textura del alimento. No sé, por ejemplo, me imagino que con la presión, por ejemplo, diferenciar una manzana, que es algo duro, que hay que ejercer más presión, a un durazno, que es un poco más blando, más blando. Esas no se encargan de gustos, de sabores, se encargan de las cuestiones sensitivas dentro de la lengua. Esas las tenemos también en la parte de adelante, pero en los laterales. O sea, vamos a hacer un ejercicio, saquen su lengua. ¿No son las que se encuentran a la mitad de la lengua, pero más como hinchadas? Más o menos. ¿Saca la lengua? ¿Saca la lengua? Ok. Así, saquen su lengua y les voy a ir diciendo. En la punta tienen sus papilas filiformes, que son encargadas, es así, de sabor y sobre todo del sabor dulce. Al lado de esa puntita de la lengua, al lado, están las fungiformes. Las fungiformes no se encargan de los sabores, se encargan de la textura y la sensibilidad de la lengua. Imagínense cuando se están queriendo tomar un café que está caliente, ¿cómo precisamente logran detectar la temperatura de que si pueden o no pueden tomarse ese café? Pues algunos hasta les dan un pequeño sorbecito. ¿Dónde es el primer inicio para lograr detectar esa temperatura? En nuestros extremos de la lengua, a los lados. Y entonces hasta la lengua hasta se mueve tantito para decir, no sabes qué, aquí todavía no te la tomes porque nos vamos a quemar. O también, ya cuando la sientes escoreada. O ya cuando la sientes escoreada, o cuando ya algo, la textura no te está agradando, también para eso sirve esa zona de las papilas. Ok. Dice, estas papilas tienen forma de hongo y son las más fáciles de diferenciar. Y su utilización normalmente es para percibir el sabor dulce. Las fungiformes. Okay. Voy con la siguiente diapositiva.
El percepción de la información gustativa. Las diferentes sustancias se unen con distintos tipos de receptores, produciendo las diferentes sensaciones gustativas. Bueno, aquí primero les voy a explicar qué son las células gustativas o cuál es su función. Es que forman una sinapsis en las dendritas de neuronas bipolares. Encontramos más neuronas, dendritas por todos lados. En donde los axones envían la información gustativa al cerebro. O sea, comemos algo, lo procesamos y al cerebro mandamos para identificar qué tipo de sabor tiene: dulce, salado, umami, ácido y amargo. Las células gustativas se regeneran, si las células gustativas se regeneran si tienen una vida media de solo 10 días. Rebe, Y mande. disculpa Dime. que te interrumpa, es que ese tema me tocaba a mí. Adelante, como quieras, no hay problema. Ok. Bueno, percepción de la información, perdón, percepción de la información gustativa. Las diferentes sustancias se unen con distintos tipos de receptores, produciendo diferentes sensaciones gustativas. Vamos a comenzar bien, ¿qué es la percepción gustativa? Esta es la capacidad de percibir y diferenciar diferentes sabores a través de nuestra lengua. Esta es la sensación producida cuando una sustancia en la boca hace reacción químicamente con las células receptoras del gusto, las cuales están localizadas en nuestras papilas gustativas, en nuestra cavidad oral, principalmente en nuestra lengua. Bien, nuestra lengua pues es un músculo que está cubierto aproximadamente por 10.000 papilas, un aproximado más o menos, de 10.000 papilas gustativas o receptores del gusto. ¿Seguimos en esta misma diapositiva, perdón? Sí. Ok. Sí, todavía. O receptores de gusto o de sabor. Estos se agrupan en 4 tipos. El primero, que es el dulce, que es el que vemos pues al principio, el que tenemos en la punta de la lengua, como ya lo habíamos comentado. De hecho, aquí está en la imagen, sería lo rosita. El segundo es el salado, que es el amarillo. Lo tenemos lo que es alrededor se podría decir que alrededor de la lengua. Más arriba tenemos lo que es el ácido, que viene siendo el verde, un poco más arriba. Y el último es el amargo, el de hasta atrás, donde empieza la garganta. Hay un quinto, el cual tiene como nombre umami, pero de ese vamos a hablar un poquito más adelante. Cada uno de estos receptores pues está más concentrado en ciertas regiones de nuestra superficie de la lengua, como ya lo podemos ver. Ok, la siguiente diapositiva. No sé quién la tiene. En algunos casos, ay. Bien, bueno, la percepción gustativa es muy posible gracias a nuestros órganos quimiosensoriales periféricos. Estos son nuestras papilas gustativas que se distribuyen alrededor de nuestro epitelio. Nuestro epitelio es como, nuestra lengua es el músculo, el epitelio viene siendo esa cobertura fibrosa o esa fibra que rodea nuestra lengua. Mira, Tere, muy fácil. El epitelio no solamente hay en la lengua. El tejido epitelial va a ser todo tejido que esté hasta la superficie. Por ejemplo, la piel también tiene una parte epitelial, que es la parte más superficial de la lengua. Nuestros órganos internos también tienen epitelio. El epitelio, cuando hablemos de ese concepto, es una capa que está por fuera. Es la capa cobertura del órgano. Ok, perdón. No, cuidado. Nada más para que les ayude incluso para cuando vuelvan a leer ese concepto, sepan que epitelio se refiere a las capas superficiales, todo lo que cubre a un órgano. Ok. Sí, pues nuestra lengua también forma parte. La
epiglotis, epiglotis, que viene Epiglotis. siendo una especie de, como de una laminita de cartílago que tenemos atrás de la garganta frente a la laringe, perdón, y pues también la laringe. Y pues cada papila gustativa consta más o menos de una comunidad de 100 células que son las encargadas de procesar e integrar la información del gusto con nuestras necesidades metabólicas. Esto se define como pues el sabor, lo cual es la sensación que causa un alimento o una sustancia al introducirse en nuestra boca. En algunos casos los investigadores han descubierto más de un tipo de receptor para un determinado gusto y diferentes tipos de receptores han sido hallados en distintas especies. Bien, vamos a hablar sobre el umami. Bien, el umami es una palabra de origen japonés que significa delicioso sabor o sabor muy agradable. Lo contienen de forma natural algunos quesos, los espárragos, el tomate, la carne, las anchoas, alguna salsa, el jamón, pero básicamente lo que es glutamato monosódico. Y todas nuestras papilas gustativas son las que pueden detectar este sabor. Es por eso que en la diapositiva, en la primera, donde empecé a hablar, el quinto tipo es rosa y está toda nuestra lengua cubierta porque es este sabor que es el que todas nuestras papilas puedan percibir. Es precisamente la integración de todos los sabores. Ajá. Por eso una comida que se puede considerar con sabor umami es cuando hay una armonía entre los diferentes sabores. Como que existe algo entre dulce, salado y amargo, pero que está armoniosamente integrado. Ok. Hay otra diapositiva de cómo se disuelven las sustancias. Esa. ¿Cómo se disuelven las sustancias? Bien, pues miren, los compuestos químicos de cada alimento se disuelven en nuestra saliva y penetran las papilas gustativas a través de nuestros poros de la superficie de la lengua, donde entran en contacto con nuestras células sensoriales, que como ya habíamos comentado, son las encargadas de mandar la información del gusto a nuestro cerebro. Cuando un receptor es estimulado por una de las sustancias disueltas, envía impulsos nerviosos al cerebro. La frecuencia de esto con lo que se repite, a ver, es que lleva como un ritmo, ¿no? La frecuencia con que se repiten los impulsos indica la intensidad del sabor. Por ejemplo, si nosotros pues mordemos un chile, pues nos va a picar y pues los impulsos van a ser más. No sé si me explico. Sí, te estás explicando, no te preocupes. ¿Qué sigue, Tere? Y pues los órganos del gusto que tienen por emisión el percibir y enviar al cerebro el sabor de las cosas que introducirse en la boca se encuentran pues en nuestras papilas gustativas, localizadas, como ya habíamos dicho, en nuestra lengua. Ya, sería todo mi tema. Perfecto. ¿Quién sigue? No sé. Le toca a Leslie. Sí, sigo yo. Yo voy a iniciar con el tema de vía gustativa. No sé si puedes cambiar. Gracias. Bueno, voy a iniciar y es sobre la vía gustativa. Entonces, empezaré con la información. Es transmitida a través de los pares craneales 7, 9 y 10. Desde la parte anterior de la lengua, que es la parte de adelante o la más hacia afuera, por decirlo así, va a viajar la información por la cuerda timpánica, que es la rama del séptimo par craneal, que es el nervio facial, y se llama así porque está localizada en el oído medio y al lado de la membrana timpánica, y por su localización es accesible para el registro y la estimulación. Entonces por eso está hasta el frente, para él mandar como más rápido la información que se está procesando. Los receptores del gusto de la parte posterior, que sería la parte más hacia adentro, envían la información por la rama lingual, que esta está en el nervio, en el par craneal, número 9, que es el glosofaringeo. El 10º par craneal va a estar involucrado
porque lleva la información de los receptores al paladar blando y al epiglotis, que ya se había mencionado que es una lámina de cartílago que hace una función en la deglución. De eso, de hecho, la epiglotis es importante para que no nos ahoguemos. Esa membrana es la que separa el esófago de lo que es los bronquios. Cuando no les ha pasado que a lo mejor dicen, se me fue la comida por el otro lado. Sí. Bueno, pues eso es cuando la epiglotis no está funcionando de manera adecuada debido a diferentes conexiones que está teniendo al momento. Y eso sucede mucho cuando comemos y hablamos al mismo tiempo, porque comer es una acción en la cual la epiglotis tiene que estar cerrando ese conducto, esa unión. Glutar, ¿no? Como que corta para que se pueda procesar bien, ¿no? No procesar, sino para que pase el bolo alimenticio. Es que tenemos lo que es el esófago pegado a la laringe. La laringe y la faringe están juntas. Entonces, están unidas, de hecho, para la parte de la respiración. Por eso podemos respirar también por la boca. Pero, ¿qué pasa? La epiglotis es una membranita que le dice, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Cuando comemos, la epiglotis hace esa barrera para que no nos ahoguemos con la comida y la comida no se vaya a la faringe. De hecho, cuando las personas con Alzheimer ya empiezan a olvidar lo que tiene que hacer cada de sus órganos y todo eso, muchas personas mueren ahogadas por eso, porque se le olvida cuál es su funcionamiento y dejan de hacerlo, entonces mueren ahogados. Así es, y no es que se les olvide así de que, ay, se me olvidó respirar, no, sino porque esa zona ya se está degenerando, entonces ya no funciona de manera autónoma. Digamos que ya no hace el corte por sí solo, ese cerrar. Exactamente, ya no lo hace de manera automática. Lo mismo pasa cuando hablamos. Hablar requiere que respiremos, ¿sí o no? Hasta cuando hablamos muy rápido, se nos va el aire. Nos falta respirar, nos está indicando, espérate, cálmate, respira y entonces habla. Por eso nos ahogamos y comemos y hablamos al mismo tiempo, porque está haciendo dos cosas al mismo tiempo la pobre epiglotis. A ver, está diciendo, a ver, estamos comiendo, hija, no hables, me voy a ahogar. De por sí tú necesitas respirar, por lo tanto yo tengo que estarme abriendo y cerrando mientras hablas y al mismo tiempo evitar que se te vaya la comida por el otro lado. Esa función tiene la epiglotis, que mientras estemos comiendo, la comida no se nos vaya hacia el otro extremo y que cuando estemos hablando se vaya regulando para que pueda pasar el aire. Maestra, y entonces llega a suceder que sí se va por donde no debe y es cuando la persona es que se empieza a ahogar. Sí, así es. Y no solamente se ahoga, a veces hasta se les va la leche a la nariz. Ah, ok. Sí, recuerden que está unida la faringe con la laringe. Por eso cuando uno vomita, también puede salir el vómito por la nariz. Porque son dos conductos que están pegaditos. Y por eso tiene, esa función, ¿no? De que transmiten la información y él dice qué es lo que pasa hacia la faringe y qué se pasa para allá, ¿no? Así es. Ok. Bueno, entonces, seguiré con datos que son más específicos, que dice que la primera estación de relevo del gusto es el núcleo del tracto solitario, que es el núcleo del bulbo que recibe la información de órganos viscerales y del sistema del gusto. Entonces, por ende, está localizado en el bulbo. Los primates, que son, lo del mono y de donde viene la descendencia del humano, tienen neuronas más sensibles que van a enviar axones al núcleo ventral posteromedial, se llama, del tálamo, que va a conectar las fibras que van a llevar información sensorial originada en el tallo cerebral. Por lo tanto, van a llegar axones que son involucrados también con el nervio número 5, que es el que cuenta con posiciones sensitivas como motoras y que nos va a transmitir, información sobre dolor, sobre temperatura, sobre el tacto y de ese tipo, por eso es mixto.
De hecho, ¿se acuerdan que bueno, el nervio número 5 es el trigémino? ¿Cuál era el trigémino? El que se divide en las tres, que va a la rama oftálmica, a la rama maxilar y a la rama mandibular. Y esas tiene precisamente... Sí, esa es la que tú estás mencionando, por eso tiene funciones tanto sensitivas como motoras. ¿Cómo? Ok. Hay que apresurarnos porque mi compañera Ángela se está durmiendo. Bueno, las neuronas del tálamo, como respuesta a esto, envían los axones a la corteza gustativa primaria, que se localiza en el opérculo de la corteza frontal, que es en la parte superior e inferior de la cisura de Silvio, me parece, del cerebro. Entonces, las neuronas de esta región lo proyectan a la región secundaria, que se localiza en el órbito frontal lateral caudal, que es la región del lóbulo frontal del cerebro, pero que está relacionado con el procesamiento de información y con el área cognitiva. Y a diferencia de otros sentidos, el gusto envía la información al cerebro de manera de que el lado derecho de la lengua envía la información a la parte derecha del cerebro y la parte izquierda de la lengua envía información a la parte izquierda del cerebro y normalmente es cruzada, pero en el caso del gusto se envía tal como es. Y bueno, la información gustativa no nada más es, también llega a la amígdala, al hipotálamo y al prosencéfalo. Y entonces, como conclusión, podemos decir lo que se mencionó también al principio, que junto con el olfato nos dan una cantidad amplia de sabores como respuesta a la combinación de varios estímulos que tenemos con el mundo externo. Y pues eso sería todo. Ok. Ya no sé si... Eso es lo que acabas tú de mencionar. Y pues entonces concluirían ya con esto. Sí, ya sería todo. Perfecto. ¿Comentar algo o tienen alguna duda? Pregúntale a la maestra si vienen dudas. ¿Hay algún comentario o algo que les haya llamado la atención o que no quedó a lo mejor claro para alguno? Antes de finalizar con el tema. Podemos hacerle preguntas a nuestros compañeros. Es más, les voy a poner ahorita un video que les tengo preparado sobre el sentido del gusto y luego les haces preguntas. Vale. Maestra, ¿ya dejó de compartir la pantalla? Sí, ya por favor deja de compartir la pantalla porque ahorita yo les voy a compartir un video sobre el sentido del gusto, de manera que podamos ahora sí que relacionar todos los conocimientos y todas las temáticas que acabamos de ver con sus compañeros. Y entonces ahora sí, si gustan, ustedes mismos pueden hacer preguntas directas hacia sus compañeros. A ver qué tan despiertos estuvieron en su... Hay una que hasta con la boca abierta está. Ok, bueno, entonces les voy a poner el video. Les voy a compartir. ¿Sí ven la pantalla? Sí, sí se ve. Ok. Sí. ¿Saben distintos? ¿Lo escuchan? Ok, entonces, Sí. Entonces ya la dejo. ¿Le saben distintos? ¿Sabe cómo y con qué aprecia usted el sabor de esos alimentos? ¿Sabe cuántos sabores básicos podemos apreciar? ¿Ha oído hablar del sabor denominado umami? ¿Sabe qué partes de su lengua aprecian mejor cada uno de los sabores básicos? ¿Sabe qué son las papilas gustativas y cuántos tipos distintos tiene usted en su lengua? ¿Ha oído hablar de los botones gustativos? ¿Sabe cómo viaja la información del sabor desde su boca hasta su cerebro? De acuerdo, son muchas preguntas, pero ¿quiere usted averiguar las respuestas? Pues en los próximos minutos las encontrará en este vídeo, así que empecemos. El sentido del gusto es el encargado de diferenciar los distintos alimentos haciéndolos reconocibles por su sabor. Y usted se preguntará,
¿qué utilidad tiene que los alimentos sepan de una manera o de otra? Por una parte, sirve para ayudarnos a elegir, en base a sus distintos sabores, los alimentos que comemos. Esta variedad es imprescindible para llevar una alimentación equilibrada, sin caer en la monotonía. Y también sirve para que podamos reconocer los alimentos en mal estado por medio de su sabor desagradable, evitándonos un problema de salud. Seguro que se está preguntando, ¿cómo lleva a cabo el sentido del gusto esta tarea de hacernos conscientes del sabor de los alimentos? Porque transforma un estímulo químico de ese sabor de cada alimento, determinado por las sustancias químicas que lo componen, en un impulso nervioso eléctrico que viaja por nuestros nervios hasta el cerebro, donde procesamos la información e identificamos los sabores, además de decidir si nos resultan agradables o no. Pero no nos adelantemos. Vamos primero a hablar de los sabores básicos. ¿Sabe usted cuántos son? ¿4? ¿5? Aquí tiene la respuesta. Existen 5 sabores básicos. Ya he resuelto la duda. ¿O no? Porque muchos piensan que hay solo 4 sabores básicos, mientras que recientemente se ha aceptado, no de forma completa y definitiva, pero sí muy extendida, la existencia de un 5º sabor básico. Nosotros nos quedaremos con 5 sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo y el sabor umami, que tiene la traducción del japonés del adjetivo delicioso. No quiere decir que cada alimento sepa solo a uno de estos 5 sabores. El sabor de un alimento es una combinación en distintas proporciones de estos 5 sabores. Es parecido a la paleta de colores de un pintor, en la que hay un número limitado de colores, pero que por medio de sus múltiples combinaciones, el pintor extrae múltiples colores para componer su cuadro. Los sabores responden a distintos tipos de compuestos químicos, porque recordemos que se deben a sustancias químicas que portan los alimentos que ingerimos. Está muy bien todo esto de los sabores, pero ¿qué parte del cuerpo es la encargada de detectarlos en los distintos alimentos? Vamos a verlo. El órgano del gusto es la lengua, que se encarga de captar estos sabores de los alimentos. En la lengua hay zonas que están más especializadas en captar unos sabores respecto a otros. Estas zonas son la punta de la lengua, que se especializa en el sabor dulce; los laterales de la lengua, que captan preferentemente los sabores salado y ácido; la parte posterior de la lengua, donde se concentra la apreciación del sabor amargo; y la superficie de la lengua, que capta las sustancias químicas que portan los alimentos con el sabor umami o delicioso. Pero, concretamente, ¿qué estructuras que tenemos en la lengua son las encargadas de recoger esa información química de los alimentos y transformarla en sabores? ¿Le suenan de algo las papilas gustativas? Pues vamos a hablar de ellas ahora mismo. Las papilas gustativas son unas construcciones de la mucosa de la lengua especializadas en recibir la información del sabor de los alimentos. Tenemos 4 tipos de papilas en la lengua. Circunvaladas, situadas en la V lingual de su parte posterior. Funciformes, situadas en la superficie plana de la lengua y en los bordes. Foliadas, situadas en los laterales de la lengua. Y filiformes, que están en la superficie de la lengua y son las únicas que no reciben las sensaciones del gusto. Sirven para ayudar a la fricción del alimento con la lengua y para desplazar a éste hacia las papilas gustativas. ¿No le resulta chocante que unas papilas sí reciban estímulos gustativos y otras no? ¿A qué se debe esto? La razón es que la papila gustativa no es la estructura directamente responsable del sentido del gusto. Entonces, ¿cuál es esta estructura misteriosa directamente responsable de que los alimentos tengan sabor? Desvelemos el misterio. Los que realmente sienten los sabores a nivel químico son los botones gustativos, que están situados dentro de las papilas. A diferencia de las papilas, que pueden ser de varios tipos, los botones gustativos son todos iguales. Por eso, todo botón gustativo es capaz de recibir información de todos los sabores, siempre que la concentración de partículas alimentarias sea alta. La diferencia se establece cuando la concentración de partículas es pequeña.
En este caso, unos botones tendrán más sensibilidad para unos sabores que para otros. Veamos cómo es un botón gustativo a nivel microscópico. Está constituido por células de sostén, que ayudan a dar forma al botón gustativo. Células receptoras, que son las protagonistas últimas del sentido del gusto. Y células basales, que son la reserva de las dos anteriores, ya que se dividen para reemplazarlas cuando éstas mueren. Las células receptoras, en el lado por el que contactan con el alimento, están dotadas de unos pelillos que enredan y secuestran esas partículas alimentarias para tener tiempo de apreciar su sabor. En esta parte, el estímulo es químico. Las células receptoras, según esos estímulos químicos, cambiarán de polaridad al dejar pasar a su interior iones cargados positivamente, generando un chispazo que ya es de naturaleza eléctrica. En su parte inferior, dichas células receptoras están conectadas a una fibra nerviosa, que es la encargada de llevar el estímulo nervioso eléctrico hacia los nervios, y desde estos, después, hacia el cerebro. Porque toda esta información, si no llega al cerebro, no vale para nada. ¿Sabe usted cómo se hace el viaje desde la superficie de la lengua hasta el cerebro, que es donde realmente interpretamos el sabor de los alimentos? Viajemos y descubrámoslo. Distintos nervios llevan la información de las distintas partes de la lengua. La información de los 2/3 anteriores de la lengua se transmite por el nervio facial, que es el séptimo par craneal. La información del tercio posterior de la lengua es transmitida por el nervio glosofaríngeo, que es el 9º par craneal. Y la información de la base de la lengua se transmite por el nervio vago, que es el 10º par craneal. Antes de llegar a la corteza cerebral, estas informaciones nerviosas de los sabores se toman un descanso en el tronco del encéfalo, concretamente en el núcleo del tracto solitario. Y de allí pasan al tálamo y finalmente a la corteza cerebral. En ambos destinos finales, tálamo y corteza cerebral, el impulso nervioso de los sabores se modula, aportando su carácter subjetivo de me gusta más o me gusta menos. Por eso a cada persona unos alimentos le gustan más que otros. E incluso en la misma persona un alimento concreto que le gustaba le puede dejar de gustar. Para resumir toda esta información sobre el sentido del gusto, vamos a ver sus aspectos más importantes. Los alimentos tienen sabores distintos. Hay 5 sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo y umami o delicioso. Apreciamos estos sabores en la lengua, con mayor intensidad en distintas zonas. El sabor dulce en la punta, el sabor amargo en el tercio posterior, los sabores salado y ácido en los laterales, y el sabor umami o delicioso en la porción superior de la lengua. En la lengua tenemos 4 tipos de papilas gustativas: circunvaladas, fungiformes, foliadas y filiformes. Estas últimas no reciben información de sabores. Las auténticas estructuras receptoras del sabor son los botones gustativos, que forman parte de las papilas gustativas. Los botones gustativos transforman un estímulo químico, sustancias químicas que llevan los alimentos, en un impulso eléctrico, que es lo que se transmite hasta el cerebro. En el cerebro se identifican los sabores y decidimos si un alimento nos gusta o nos desagrada. Una última cosa. Hemos hablado de los aspectos básicos del sentido del gusto, pero hay muchas curiosidades que seguro que desconoce. De 14 de ellas nos ocuparemos en un próximo vídeo, así que no se lo pierda. Muy bien, ¿les sirvió el video? Bastante. ¿Quedaron más claras ciertas cosas? Sí, está bien resumido. Ok, bueno. Pues entonces, equipo, ¿quieren hacer sus preguntas? Se vale, ¿eh? No, nadie quiere.
Pues sí, que mencionen cuáles son los 5 sabores. Eso Yo. creo que sea tan difícil. A ver, Brenda. Amargo, dulce, ácido, salado y umami o delicioso. Ok, muy bien. Ya tienes 10 en el examen. Vamos a hacer 3 preguntas. A ver, la de los sabores ya está. Hagan 2 más. ¿Cuántos botones gustativos tiene aproximadamente No tiene la señal. lengua? ¿Ok? ¿O soy yo? ¿Botones o papilas? No, los botones. Ok. Es lo mismo. A ¿Quién ver, dijo que es lo mismo? ¿quién responde? O hacemos directa la pregunta. A ver, elige a alguien que responda, Rebeca. Hoy. Que no sea del equipo, obviamente. No, pues no, ¿verdad? Eduardo. Uy. Eduardo se fue. Ah, no, aquí está. A ver, Eduardo. A ver, Eduardo, te hicieron la pregunta de los botones gustativos. ¿Cuántos qué? ¿Le repito ¿Cuál la era la pregunta? ¿Cuántos botones tiene aproximadamente, cuántos botones gustativos tiene aproximadamente la lengua? ¿Más de 10,000? Es correcto. Aproximadamente. Muy bien. Última pregunta. ¿Quién la Avi, que lanzó? la haga. ¿Cuáles son los tipos de papilas que existen? Eso, a ver. ¿Te la lanzas a alguien en específico, Avi? Está tu, Si alguien quiere responder, no sé si alguien se la sepa. Si no, pues ya digo a alguien. mejor di a alguien. Ángela. Son 3, ¿no? Las foliadas, fuliformes y las no sé qué, algo así era, no me acuerdo de la otra. Y había otra. Las fungiformes. Ok. Acuérdense que las fungiformes tienen forma de hongo, por eso se llaman fungis, porque fungi significa hongo. Están las circunvaladas, las filiformes, las ciliadas y las fungiformes, ¿ok? Maestra, nada más para que lo recuerden. Las calciformes es lo mismo que las circunvaladas. Ok, para perfecto. que lo recuerden ahí. Muchas gracias, Rebeca. Ok, perfecto. Bueno, pues con entonces ahorita ya cerramos el último tema que es para este segundo parcial, ya que va a venir control de movimientos, sentidos somáticos y el sentido químico del gusto. Ahora vamos a pasar con el sentido del olfato. El sentido del olfato son Monse, Ángela Yadira, y Ana Karen. Maestro, voy a levantar tantito. Ok. ¿Quién tiene la presentación del olfato? Yo. ¿Cómo? Disculpen mi ignorancia, pero ¿cómo comparto pantalla? Espérame tantito. Abajo, ¿estás en computadora? Sí. Abajo dice compartir pantalla. Ok. Ajá. Y ya le das clic y ya te va a aparecer las opciones para poder compartir pantalla. Ok. Ahí. Violeta Montserrat, ¿ya se conectó? ¿Sí les aparece el video? Sí, sí lo vemos. ¿Su compañera Violeta no está? ¿O está, o tiene alguna problemática con su conexión o algo? No nos dijo nada. Ok. No nos hemos comunicado con ella. Ok. Gracias, chicas. Bueno, adelante. Ok. Ay,
A Violeta hace rato no la estaba dejando entrar bien. Entraba y salía de la videollamada. No sé si tenga algún problema. Ok. Bueno, es que a mí no me ha dicho nada, por eso les pregunto. Creo que no pusiste para compartir audio. ¿No? ¿Cómo se pone? A ver, deja de compartir pantalla. Ve hasta arriba. Listo. Okay. Ahora, en donde aprieta otra vez compartir pantalla. Y entonces abajo te va a aparecer compartir con audio o compartir audio. No me aparece. Solo me aparecen como las opciones. Ajá, solo me aparecen las opciones que me da, o sea, las opciones que tengo abiertas. No, hasta abajito, revisa, hasta abajo debe de decir, te va a aparecer compartir audio. No, es que me aparecen las opciones y luego hasta abajo me pone opciones no disponibles cuando varias personas pueden compartir al mismo tiempo y después me aparece avanzado parte de la pantalla. Entonces espérame tantito. A ver, inténtalo de nuevo. Aquí está. Listo, ya ahora sí. ¿Ahora sí lo escuchan? Sí. Ok. Bueno, nosotros le vamos a exponer el tema del olfato. ¿Están todas mis compañeras Karen y Itzel? Sí, aquí bueno, estoy. Violeta no sé, pero Itzel sí está. Sí, a Itzel sí se mencionó y también Karen está aquí presente. Ok. Ok, primero va mi compañera Itzel. Itzel, ¿tienes desactivado el micrófono? Les voy a explicar lo que es el olfato. El olfato es un órgano que se utiliza obviamente la nariz. Nos ayuda a diferenciar los... Espérame tantito, Itzel. Ahí hay un pequeño error. El olfato no es un órgano. El olfato es un sentido. Y el órgano que utiliza es la nariz. Es la nariz. Sí, pero el olfato no puedes decir que el olfato es un órgano. El olfato es un sentido. Nada más era esa corrección. Adelante, Itzel. Okay. El olfato es un sentido que su órgano principal es la nariz. Esta lo ocupamos para percatar olores que nos ayudan a diferenciar unas cosas de otras. En el olfato por medio del olfato se filtran gases, sustancias que podemos gracias a él, y estas se procesan al cerebro, los cuales mandan la información de manera instantánea para darle un olor específico a cada cosa. ¿Le podrías pasar, Angie? Sí. ¿Ahí? Bueno, ¿para qué sirve el olfato?
sirve para que los seres humanos tomemos mucha importancia en el sentido del aroma, y así se nos haga más fácil diferenciar las cosas que estén en buen estado o puede que estén echadas a perder. El olfato nos ayuda a distinguir el olor de cada cosa y pues nos ayuda porque si no pudiéramos oler, no sabríamos en sí si algo está bien o está mal. Por ejemplo, el olor de una flor es un aroma agradable. Esa nos da ¿cómo se dice? Nos da un gusto de oler, a diferencia de excremento de un animal, la olemos y nos provoca así disgusto, es un olor feo. Y puse de hecho que para nosotros en sí muy 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 importante, tal vez no lo sea, pero para los animales es muy importante, ya que hay animales que huelen a mucha distancia y gracias a el olfato es que se dan cuenta de que vienen otros animales que Vienen depredadores. Ajá, pueden ser depredadores, o otros que pueden ser para alimentarse ellos mismos. De hecho, el sentido del olfato es el sentido menos desarrollado en el humano. Ajá, pero más en los animales. Así es, porque nosotros nos defendemos más con los sentidos de la vista y también con los sentidos de la audición. En cambio, el olfato lo tenemos un poquito más rezagado. En cambio, los animales con el que mayormente se defienden es con el sentido del olfato. Uh-huh. Y pues nada más puse eso, puse unos ejemplos, no sé si los hayas puesto, Angie. Los dibujos que me pusiste son estos, como oler una flor, la comida y malos olores. Ajá. Es que le había mandado 4 imágenes a Angie. Si quieres los pongo. Es que los tengo en otra diapositiva, pero si quieres los pongo. Por favor. Oiga, maestra. Mande. Y en el hombre arcaico era al revés, ¿no? El sentido del olfato era de los más desarrollados. También, pero la cuestión es que evolucionó el cerebro. Esa es la cuestión. Y el olfato está todavía dentro, ese sentido se maneja más en lo que es el tallo encefálico y en la zona más interna de nuestro cerebro, que es el sistema límbico. Y para nosotros los humanos, esa zona es la menos evolucionada. Nuestra zona más evolucionada es la corteza cerebral. Y los sentidos que están relacionados con la corteza cerebral son la vista, el tacto y lo que fue el gusto. Listo, pregunta. Ok, gracias. De nada. Estos son los ejemplos. Sí, bueno, yo puse el olor de una flatulencia. A nosotros nos puede ocasionar disgusto o nos da asco el oler eso. Igual el olor de un calcetín, excremento de un animal, cambiarle el pañal a un bebé, todos esos son olores feos. Y en los olores agradables podría ser el olor de una flor, el olor de un perfume, el olor de la comida. Y de hecho se dice que el oler a una persona, el oler el aroma de una persona, nos ayuda a diferenciarlas. Y pues puede ser muy importante en ese aspecto, porque no todas las personas tienen el sentido de la vista. E incluso
si, por ejemplo, una persona que no pueda ver y tenga gripa, la única forma en que pudiera reconocer a alguien que le ayude o que lo esté cuidando sería el aroma de su cuerpo. No ciertamente es el aroma de un perfume o algo, sino el aroma de la piel. Así es. De hecho, por eso el sentido del olfato está ligado al sistema límbico. ¿Se acuerdan de qué se encargaba el sistema límbico? ¿En dónde lo vimos el sistema límbico? Lo vimos desde el semestre pasado, el sistema límbico. ¿Cómo se llamaba el sistema límbico? ¿El cerebro qué? Reptiliano. Reptilianos, claro. Y también encargado de las emociones. Esa es la parte emocional de nuestro cerebro, es el sistema límbico. Entonces... Iba a decir del amor, pero no quise regarla. Bueno, el amor es un sentimiento, es una emoción, pero aparte el sistema límbico no nada más se encarga de lo bonito, también se encarga de lo desagradable, de cuando ves una persona y dices, ¡ay! O sea, así reacciona realmente el sistema límbico. Ya sea de que ves al amor de tu vida y dices, ¡ay, qué padre! Y entonces se te empiezan a alborotar las hormonas, como también cuando ves a alguien así que, ¡ay, qué horror que está esa persona! Y al contrario, viene la adrenalina y viene ahí la acetilcolina a trabajar. De eso se encarga el sistema límbico. Y está ligado a la parte olfativa porque tenemos algo llamado feromonas. Nosotros despedimos algo llamado feromonas. ¿Y cómo obtenemos la codificación de las feromonas o para qué sirven las feromonas? A ver, ¿alguien como la etapa en la que, en la mujer Para atraer. Para atraer. Por ejemplo, en su etapa fértil, ¿no? Ok, pero no solamente las mujeres tienen feromonas, también los hombres. Las feromonas son un tipo de sustancia, de olor químico que despedimos, que para algunas personas va a ser agradable y para otras personas va a ser desagradable. Por eso puede ser que a lo mejor alguien sea atractivo visualmente, pero hay algo, un no sé qué sé yo, que nomás no cacha, nomás no me cae, nomás yo repelo. Y a lo mejor sucede al contrario. A lo mejor hay alguien que no sea tan atractivo visualmente, pero hay algo que me atrae, hay algo que ahí me causa excitación. Bueno, ese fue el trabajo de las feromonas. Por eso el olfato está relacionado con el sistema límbico, ya sea para que nos atraiga algo o lo repelemos. Tanto de cosas tan básicas como decir huelo una flor, hasta situaciones de que huelo una persona y me atrae o no me atrae, o me provoca relajación, me provoca calma o me provoca, ¡oye, aléjate! Tiene que ver también con cuando luego tenemos en la memoria un olor y nos recuerda, por ejemplo, nos recuerda a alguien en específico. Y o también hay un rechazo si ese olor nos recuerda a alguien no grato. Exacto, pero primero tuviste que haber olido y luego lo asocio. Y esa asociación lo hace en el sistema límbico, que tiene un papel importante precisamente en la memoria. Ok. Muy bien. Ahora sí prosigan después de este corte comercial. ¿Ya no vas a decir nada, Itzel? No, no sé. Bueno, yo les voy a explicar las funciones del olfato. Como primer paso, o sea, este es el esquema como que de nuestra nariz y nuestras fosas nasales y todo eso. Como primer paso, las moléculas odoríferas
que son las moléculas ¿cómo se diría? Son las moléculas de los olores, o sea, los olores en particular que tiene cada objeto o cada persona, en su caso. Llegan a las fosas nasales a través de la nariz y de la vía retronasal al comer o beber. Aquí, en esta parte, aquí sería donde estarían las moléculas odoríferas, en esta parte. Y, por ejemplo, aquí supongamos que hay una naranja, que es un cítrico. Entonces, las moléculas que desprenden de esta naranja estarían entrando de esta manera a nuestras fosas nasales. Como segundo paso, las moléculas se disuelven en la mucosa nasal y de este modo alcanzan los cilios. Va de esta manera, va entrando así, como en una tipo C, por así decirlo. Las células receptoras olfativas transmiten la información desde los cilios hasta el bulbo olfativo. Las señales químicas se transforman en respuestas eléctricas, o sea, las respuestas que vamos a tener según sea el objeto o la comida. Aquí, de hecho, viene especificado como el bulbo olfatorio, las células mitrales, el hueso, el epitelio nasal y las células receptoras, que son las partes de aquí. Esto. Aquí. Es esto. Esto es esto. El bulbo olfativo recibe y codifica la información y la envía directamente al sistema límbico, amígdala e hipocampo y al neocórtex que procesa la información. Aquí ya va a haber un proceso de información para adaptar eso a ¿cómo se dice? A nuestra realidad, por así decirlo, creo. Y por último, la conexión directa con el sistema límbico hace que los olores tengan una increíble capacidad evocativa, un aroma puede devolvernos un recuerdo ya creado antes o podemos crear un nuevo recuerdo. Como otros datos también puse, no sé, algunas cosas que me parecieron interesantes. Por ejemplo, ¿sabías que si tenemos la nariz tapada dejamos de reconocer y percibir muchos olores? En la exposición pasada era lo que decían que cuando, por ejemplo, cuando nosotros tenemos las fosas nasales tapadas, perdemos también el sentido del gusto, ya que cuando como que la comida primero pasa por nuestro sentido olfativo, por lo que olemos, y luego lo percibimos con nuestro gusto. Entonces, por eso es que perdemos el sentido de muchos sabores cuando tenemos la nariz tapada, cuando tenemos resfriado, gripa o cosas así. Después, la pérdida del sentido olfato favorece los estados depresivos y los trastornos de la memoria. Esto es porque como todos los olores que nos rodean nos recuerdan a algo en particular, ya sea bueno o malo, todos esos olores los tenemos almacenados en los recuerdos, entonces eso puede hacer que nos afecte ir a un lugar o estar cerca de esa persona, o oler una cierta comida, porque todo desprende un olor en particular. Y los humanos podemos reconocer hasta 10.000 olores por separado. O sea, tenemos una gran capacidad olfativa nosotros. Y aquí, lo que les decía de la pérdida de sentido del olfato, los olores pueden alterar profundamente nuestro estado de ánimo. Esto es por lo mismo, porque como todo olor nos recuerda a algo, esto puede hacer que nos pongamos tristes, felices, nostálgicos, enojados. O sea, todo va a depender del recuerdo que tengamos almacenado sobre ese olor. Ya está. Bueno, eso es todo de mi parte. Okay, gracias. Bueno, aquí va mi compañera Karen. Aquí vemos las partes del olfato. Del lado izquierdo está cavidad nasal
fosas nasales y del lado derecho está el bulbo olfatorio, el hueso etmoides, el nervio olfatorio y la membrana olfatoria. La cavidad nasal es una zona que se encuentra recubierta por una membrana mucosa que ayuda a que la nariz esté húmeda. Así, de esta manera se evitan las hemorragias nasales que ocurren cuando la nariz está seca, que a veces se nos pone en los mocos secos y si te lo quitas o algo así te sale un poquito de sangre. Bueno, así pasa. Asimismo, en esta parte se encuentran los vellos nasales, los cuales filtran las impurezas que pueden ingresar a través de las fosas nasales. Es decir, que gracias a ellos no ingresan todos, o sea, ¿cómo puedo explicarlo? Gracias a los vellos, pues no pasan totalmente las bacterias. Luego están las fosas nasales, que se trata de las dos cavidades de la nariz, que son las que permiten que ingresen los olores. Asimismo, esta parte sirve de conducto para derivar la información sensorial al bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio, que es la cosita esa verde, está ubicado al final de las fosas nasales y es el encargado de conectar directamente con el sistema nervioso central, o sea, el cerebro. Le manda toda la información y solo podrá cumplir con su función si es estimulado por las membranas ubicadas dentro de la nariz. El hueso etmoides, que es el que sale del bulbo, es un hueso de forma simétrica que está ubicado como base del cráneo y contribuye con la formación de las cavidades nasales. No sé qué pedo. El nervio olfatorio, que es la cosita como un tubito que sale al final, es el nervio que permite a las otras partes del sentido del olfato percibir los olores. Se encarga de distribuir toda la información olfativa a los demás componentes del órgano respiratorio. Y la membrana olfatoria es la mucosa, donde se encuentran dispersas numerosas células que se especializan en la detección de las sustancias volátiles contenidas en el aire. ¿Cómo funciona el olfato? ¿Cuál es el proceso del olfato? Este proceso inicia cuando el aire, junto con las partículas o moléculas de olor, ingresan a través de las fosas nasales. Después, el olor es captado por los receptores que están dentro, que son los que envían su compuesto químico hacia el bulbo olfatorio, que es donde se envía la información al cerebro. Así es. De hecho, ¿se acuerdan cuando vimos el semestre pasado los pares craneales? ¿Cuál era el par craneal número 1? Uy, en este examen salí bien. El olfatorio. Pues el olfatorio, ¿en qué estamos? Pues el olfatorio era el 1. Precisamente este bulbo olfatorio que nos está mencionando Karen pertenece al nervio olfatorio, que es el par número 1. Ese es el bulbo olfatorio y la membrana olfatoria son las terminales de ese bulbo. Por eso se llama bulbo, parece un globito, ¿ya vieron? Es algo así conglomerado. Bueno, ese es el final del par número 1. Recuerden que el 1 es el olfatorio. Aquí precisamente Karen nos está demostrando que este par, ¿de qué tipo es? ¿Sensitivo, motor, mixto? ¿De qué es? Sensitivo. Sensitivo, porque su función sumamente es oler, no respirar, oler. Está hablando de la respiración porque cuando inhalamos, que entra el aire, entra no solamente el aire, sino entran partículas también químicas que dan un olor, un aroma. Y eso es lo que capta la membrana olfatoria, manda esa información primero al bulbo y luego la lleva directamente a la zona cerebral o la zona del sistema nervioso central a la que deba de ir para darle un significado. Okay. Adelante, no sé si todavía sigue Karen. Siguiente diapositiva.
Bueno, esta es la última diapositiva y le tocaba a Violeta, pero Violeta no está. Entonces creo... Ok. Bueno, aquí habla de los principales contaminantes del olfato, que son las partículas. Ajá, son partículas, aire y agua, pero también pueden incluir gases, refrigerantes, desengrasantes, sulfuro de hidrógeno, gasolina, gasóleo, queróseno. Sí, queroseno es un tipo de gas. Ah, ok. Productos químicos y otros que tienen olores diferentes y que pueden identificarse, y dar pistas sobre la contaminación del equipo. La inhalación de contaminantes podría causar pérdidas olfativas, según se advierte desde la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Y cirugía de la cabeza y cuello, que pone como ejemplo catástrofes como la del reciente incendio en la localidad toledana de Seseña, las alergias y las infecciones en las vías respiratorias altas. Según esta sociedad científica, también figuran como principales causas de disfunciones olfativas. Pues son los olores tóxicos. Así es, y precisamente ese tipo de olores tienen un tipo de, ahora sí que de componente clave que ayuda a que el cerebro precisamente lo codifique como un olor peligroso, un olor extraño, para que se aleje. De hecho, ¿por qué creen que el gas de casa, el gas de ese tipo no tiene un olor? Ese olor se lo implementa el ser humano. O sea, el gas natural que conocemos no tiene olor. No tiene olor. Ese se lo implementa el humano, precisamente para que pueda reconocerlo. Detectar fugas. Exactamente. O sea, también podemos imaginar olores, o sea, como imaginar ciertos olores para poderlos reconocer. Es como en defensa propia, por decirlo así. Sí, es un sentido para la supervivencia. No sé, fíjate que olores no podemos imaginarnos. Nos podemos imaginarlo si ya lo conocemos previamente. ¿A qué me refiero? A lo mejor que digas, dime una comida que te guste, Ángela. La milanesa. Ok. La milanesa, todo alimento tiene su olor particular. Y entonces te empiezo a describir, fíjate, vamos a agarrar una milanesa, la vamos a empanizar con el polvo del pan, la vamos a freír y te la voy a servir en un plato. Y a lo mejor tenemos hambre porque ya es hora porque ya estábamos cerca de la hora de la comida. Y te puedes imaginar el olor y realmente lo puedes... te puedes estar imaginando el olor aunque la comida no esté enfrente, no la tengas cerca. Ahí sí te puedes imaginar el olor, pero no te lo puedes imaginar como de que tú te creas un olor nuevo. Esa capacidad no la tiene el cerebro. Pero eso que usted hizo no es ya como con un estímulo, ya hay un estímulo de por medio para que ella piense en ese olor y su mente... Sí, se llaman ilusiones. Ese es su nombre clínico, de hecho se llaman ilusiones. Y esas ilusiones es diferente a las alucinaciones. Las alucinaciones es cuando no existe ningún estímulo y te está generando el sentido. Es decir, no hay ningún estímulo visual y de repente yo estoy a lo mejor viendo a mi abuela muerta, a mi abuela que falleció hace 2 años. Pero no hay ningún estímulo. Esa es una alucinación. Y una ilusión es cuando sí existe un estímulo por ahí, pero yo lo codifico mal. Como cuando vemos a lo mejor una sombra y entonces nosotros creemos ver que es un fantasma o que nos están espantando. Esa es una ilusión.
que codificamos mal y ya después vemos, no, es una sombra. Y lo mismo pasa también con el sentido del olfato, del gusto y del tacto. En este caso podemos a lo mejor tener hambre. Ese es nuestro estímulo, el hambre. Y de repente a lo mejor alguien está a lo lejos guisando y está guisando, no sé, sopa. Y a ti te huele, ay, están haciendo pozole, están haciendo un mole. No, pues tienes tu antojo de mole o de pozole, pero eso no es lo que están guisando. Okay. No sé si ya... Mande. Por ejemplo, bueno, yo soy alérgica al polvo y lo que me causa es mucha escurrimiento nasal y todo eso. Entonces, cuando voy en la calle y pasa algún carro que echa mucho humo, yo le digo a mi mamá que huele a tierra o a humo, pero dice que no huele a nada, o sea que eso no huele a nada, pero yo siento un olor y no sé, siento que es muy feo porque ya siento que me va a dar alergia. Bueno, la cuestión de la alergia no es por el sentido del olfato, es por el sistema respiratorio y de eso se encarga otro sistema. O sea, eso ya es como independiente, ¿no? Así es. Sí, no hay ningún olor, el polvo no tiene olor, o sea, no hay un sentido químico del olor del polvo. Lo que sí puedes sentir es picazón o escozor, pero ese es un sentido de tipo táctil y de ese se encarga la rama oftálmica del nervio trigémino y también el nervio facial. El sentir el picazón, por ejemplo, el polvo, a mí también, yo soy alérgica al polvo. Y hasta yo lo siento en la cara y hasta me da picazón y ya entonces de manera automática mi nariz empieza a escurrir o mis ojos empiezan a irritar. Pero ese es un sentido táctil, no un sentido de la rama del olfato. O sea, aquí entraría más bien el olfato en el sentido de las partículas que suelta el polvo y que hace que nos irrite la nariz, o sea, que haya un escurrimiento nasal. Sí, pero ese es táctil, no del olfato. Por ejemplo, el picante no es un olor, es un dolor, es una acidez en la piel, en la membrana de la mucosa. Lo mismo que sucede cuando lo comemos. El picante, o sea, el chile, no es un sabor, nosotros decimos, ay, tiene sabor picante. No, queridos. No es un sabor lo que detectamos, es un dolor, nos estamos flagelando la lengua. Pero claro, es una sensación, ¿no? Exactamente, el picante no es un sabor, es una sensación que tenemos en la boca. Lo que nos gusta es la sensación que tenemos a la hora de morder el picante. Así es, los mexicanos tenemos una parte sadomasoquista. Sí. Confirmo. Por eso a nosotros el picante pues lo sentimos rico, o sea, es una sensación rica para nosotros, bueno, a lo mejor para no todos los mexicanos, pero para la gran cultura mexicana el picante es algo básico. Cuando eres mexicano. Mande. Por eso es que los gringos no, o sea, entraría ahí mucho, o sea, porque los estadounidenses pues no soportan el picante, ¿no? Te voy a decir algo, se llama costumbre. Nos acostumbran desde pequeños a ir comiendo cosas picantes. Por eso ya nuestra lengua se va adaptando. Y aparte recuerda que no es así como que nos digan, cómete un chile habanero desde la primera, no. Te lo mezclo con otros sabores como lo salado, con lo dulce, como las alitas, y que es el mango habanero, y entonces combino el dulce del mango con lo picante del chile habanero. Pero al final de cuentas, el chile no es un sabor, es un ácido, y es un ácido que lastima la lengua. Pero ¿qué tiene que ver con que lastime la lengua? O sea, por el mismo ácido hace que te escurra la nariz, porque igual cuando te enchilas mucho, sí, o a veces te empiezas a correr, te zumban los oídos. Tú recuerda ahí el nervio trigémino. El nervio trigémino tiene rama oftálmica, rama maxilar y rama mandibular. Y en la rama trigémina tiene tanto sensación sensitiva como motora. Ahí habla del sentido, no del gusto, sino del sentido del tacto. Y ahí lo que está haciendo el ácido
es lastimar, y eso lo está sintiendo la rama maxilar. ¿Y qué pasa? Como tiene comunicación con la rama oftálmica, pues también lastima a la rama oftálmica y por eso te llora la nariz o te lloran los ojos. ¿Puede repetir lo de la rama, maestra? ¿Cuáles son los nombres? ¿Oftálmica? La oftálmica de oftalmólogo, rama oftálmica, rama maxilar y rama mandibular. Esta sí. Literalmente. Okay. O sea, están conectados. Por eso es que a veces sentimos las sensaciones en otras partes, como de la nariz y los ojos. Así es, por eso se llama nervio trigémino de 3, que tiene 3 ramas. Una rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. No sé si me veo bien. Trigésimo, dijo. No, trigémino. Trigémino. Por eso el dolor en el trigémino es fatal. Pero a los mexicanos nos gusta. Maestra, yo tengo una duda. Dime. Hace rato decía que el sentido del olfato no es el sentido más desarrollado que tenemos los seres humanos. Así es. Ahí mi compañera Excel hablaba acerca de las personas que no ven. ¿Ellos sí los llegan a desarrollar un poco más? Sí, sí. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que compensar el sentido que no tenemos. Las personas que son invidentes, el primer sentido que se les desarrolla más es el tacto y el olfato. Okay. Para poderse comunicar y poderse orientar en el mundo, porque como no tienen la visión, que es el sentido principal para orientarnos, para saber dónde estamos o dónde nos ubicamos, entonces tienen que tener tanto el sentido auditivo, el tacto y el olfato para poder estar despiertos y que no lo ataquen. Okay. O estar alerta. Sí. Cuando un sentido no lo tenemos bien desarrollado, los otros se tienen que poner más agudos. Y una persona que tiene todos los sentidos, ¿cuál es el principal sentido? O sea, el que desarrollamos más. La visión. ¿La vista? Bueno. Pero no hay algunas personas que tienen, bueno, creo que ya eso ya es muy aparte, que tienen más desarrollado un sentido que otro. Ah, claro. A nivel general, promedio, el primer sentido que se tiene que agudizar y va a ir dependiendo de nuestra etapa de desarrollo. Ejemplo, los bebés, el primer sentido que se tiene que empezar a agudizar es el tacto. O sea, porque empiezan a tocar como y a querer agarrar todo, ¿no? O sea, como sí, que de hecho, los bebés cuando nacemos no somos medio ciegos, somos medio ceguetas, no vemos mucho. Sí, porque cuando vemos como borroso, ¿no? Vemos con demasiada intensidad, entonces vemos pura luz. No logramos enfocar, por eso es que los bebés no reconocen como tal todavía a las personas más que por su olor, ¿no? Así es, por el olor y por la sensación. Por el tacto. Así es. Y ya de más grandes, pues ya vamos a agudizando más la vista, el oído, el gusto. Influye también nuestras actividades, ¿no? Sí. Que, o sea, dependiendo de en qué trabajemos, qué hagamos diariamente, es lo que como que va a agudizar algún sentido. Claro, por ejemplo, las personas que son músicos, el mejor sentido que tienen desarrollado es el auditivo. Saben detectar qué nota se salió ya del lugar, quién ya perdió el ritmo, en cuántos ritmos puedo para poder realizar un paso, a lo mejor los que son bailarines. Ajá, un catador, el olfato. Ajá, eso iba a decir, un catador. Ajá, el catador, el sentido del gusto. Una vez me hicieron un taller de cata en la universidad y nos decía el que nos estaba dando el taller de la cata, ¿no? Y hasta podemos detectar si llovió en la cosecha. Y dije, caray, ¿con qué sabor voy a detectar el sabor a lluvia? Pues eso no para mí era casi imposible poderlo detectar. Sin embargo, hay personas que su sentido del gusto está tan desarrollado que hasta pueden detectar en un vino si llovió, si fue en barril, si es sabor a cedro, sabor a ébano,
si la ¿Qué tipo cose, de uva? qué tipo de uva. Yo dije, yo para mí ese es un sentido que no lo tengo tan desarrollado como para poder dar toda una... Igual, un igual los detalle. chefs, ¿no? Los chefs también. Yo lo veo, por ejemplo, mi mamá es alguien que le encanta cocinar y tiene el sentido del gusto muy desarrollado. Y cuando vamos a un restaurante o le sirven algo de comer, ella no solamente lo come, sino que se pone a investigar qué sabores hay en esa comida que le gustó. Y entonces empieza a detectar, esto tiene ajo, le pusieron cebolla. Aquí hay un elemento que todavía no reconozco bien, pero reconoce muy bien y separa muy bien los ingredientes. Y hasta luego cuando si le gustó algo demasiado, gracias a que detectó esos sabores, lo hace en la casa. Lo puerco. Exactamente. Pero bueno, esas ya son sentidos y habilidades que cada quien posee y que vamos a ir desarrollando de acuerdo a nuestros gustos, de acuerdo al tipo de actividades que hagamos o a qué nos estamos enfrentando. Sí. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Otra idea, comentario, pregunta, algo que aportar, algo que no aportar. Bueno, les voy a poner también a ustedes un video para poder... ¿Mande? Yo también voy a poner un video. Ok, entonces pon el tuyo, adelante. Ok, voy a dejar de compartir pantalla. De todas maneras va a poner el suyo, ¿verdad, Mesa? Sí, no se preocupen. Es el mismo. ¿Sí lo logran ver? Sí, todavía no se regresa. Sí, audio no. O sea, sí le sale de la pantalla de YouTube y todo eso. Pero todavía no sé si se oiga. A ver, ponla para ver si ¿lo vimos? Hola, soy Sí. Sí, se lo oyen. Sí. Tato, primero los invito a inspirar por la nariz. Identifican pollo asado para el almuerzo. O puede ser el aroma de una flor o algo descompuesto. ¡Ah! ¿Qué es lo que olemos? El olor es la sensación que ocurre cuando uno o más compuestos químicos llamados odorantes entran en la nariz. Una situación olorosa o la mezcla de varias sustancias se disuelven en la mucosidad nasal, activando las terminaciones nerviosas de los cilios, esos pequeños pelitos, generando un impulso hacia el cerebro. El ser humano puede diferenciar muchísimos más de 10.000 olores diferentes, utilizando sus más de 10 millones de células olfativas. Pero aunque no lo creas, no somos la especie con mejor olfato. La nariz de un perro tiene 23 veces más células olfativas que nosotros. Nuestro cerebro es capaz de almacenar una gran cantidad de olores y asociarlos con sentimientos y emociones. Esto se llama memoria olfativa. Así, gracias al olfato podemos viajar hacia el pasado. El olfato también actúa como una alarma, alertándonos ante situaciones de riesgo como alimentos en mal estado o una fuga de gas. ¿Por qué nos molestan ciertos olores? La capacidad de un olor de generar molestia depende de cuántas veces aparece, cuán fuerte es y si es agradable o no. Un olor que en principio es agradable, cuando es percibido muy intenso y frecuentemente, puede convertirse en molesto. Además, la sensibilidad de las personas hacia los olores se ve influenciada por cuánto tiempo se percibe ese olor y dónde se percibe el olor. ¿Sabían que las molestias dependen en gran medida de la sensibilidad olfativa de cada persona? Se sabe que el 2% de la población no es capaz de percibir olores. Además, la respuesta de una misma persona a un determinado olor puede variar a lo largo del tiempo de acuerdo a la edad, el género, el estado de salud, el embarazo o los hábitos personales, como fumar. ¿Qué efectos pueden tener los hábitos de salud?
Niveles no deseados de olor. ¿Pueden silenciar sus micros, por favor? Para que se escuche mejor el video. Causa un malestar agobiante, lo que al final produce mayores niveles de estrés. Existen diversas formas que pueden ser consideradas generadores de olores. Rellenos de animales, plantas de tratamiento de aguas, rellenos sanitarios y muchas otras. No olvidemos la importancia de nuestro sentido del olfato para el bienestar de todos y todas. Un olor muy molesto puede afectar nuestra calidad de vida. Si quieren conocer más sobre los olores, visiten el sitio del Ministerio de Medio Ambiente. ¡Hasta la próxima! Bueno, ese fue nuestro pequeño video. Como algo más. Maestra, tiene desactivado el micro. Ya, yo ya estaba hablando sola. Pues muy bonito el video, está muy ligero y la verdad también muy bien explicado. También sirvió de complemento para el tema, el cual los felicito, desarrollaron muy bien, fueron breves pero concisos. Ok, yo creo que con este video incluso hasta pudieran ya podemos cerrar la temática. Voy a hablar tantito nada más de la entrega de proyecto de su segundo avance, que ya es el siguiente sábado, para que quedemos claro qué es lo que me tienen que entregar la siguiente semana, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, si tienen a la mano el archivo, pues de una vez ábranlo para que podamos seguir qué es lo que tenemos que entregar ese parcial. Ok, ¿ya se dieron cuenta que me tienen que entregar en este segundo parcial? El video. El video. Está en perdón. Está en en la plataforma, ¿verdad? Así es, se lo subí desde inicios del semestre. Sí, es que lo había visto, pero no me acordaba dónde. Ok, les voy a leer la descripción de la evidencia. Los alumnos deberán subir su video en cualquiera de las dos redes sociales mencionadas, ya sea en YouTube o Facebook, de manera que durante las 3 semanas siguientes puedan compartir el video con sus contactos para que sea comentado y reaccionado por ellos. Solamente serán válidos los likes, me encanta y los me importa. Los comentarios también serán tomados en cuenta, ya que representa que las personas vieron el video y tendrá un plus adicional. El equipo deberá subir su video de forma pública para que lo puedan compartir en link a la docente y ella pueda monitorear el avance y compartirlo en su muro de Facebook de igual manera. O sea, ya me tienen que entregar el video en la siguiente semana, de acuerdo a lo más importante que vayan marcando de las 3 unidades funcionales de Luria. ¿Qué fecha es la máxima para entregar el video de esta semana que viene? Pues el sábado. Más tardar el sábado tiene que estar arriba el video ya. Así es, el sábado, a lo mejor a más tardar el sábado en la noche. Pero me deben de mandar el link para poder ver el video. ¿Y cuándo se va a subir? Pues el sábado. Me imagino que tiene que haber como que un horario específico en el que todos lo suban al mismo tiempo. Pues vamos a poner un horario para que todos sean al mismo tiempo. El sábado a las 8 de la noche. Pero esta lo compró con... El próximo sábado a las 8 de la noche. El próximo sábado a las 8 de la noche me tienen que subir su video. Y me tienen que mandar ¿Y mandarle el link? Me tienen que mandar precisamente el link para que yo pueda también compartirlo en mi muro. Ahí les dice el tiempo del video, ¿eh? En la evaluación dice cuánto tiempo debe de durar el video. El video no representa menos de 3 minutos y es un máximo de 5 minutos. ¿Mandamos el link al grupo o por privado? No, me lo van a mandar en un apartado que les voy a poner en tareas. Les voy a poner ahí links del video y ahí nada más me ponen el link y ya la suben. Okay. De hecho, no es cierto, no se los voy a poner en tarea, se los voy a abrir en foro. Les voy a abrir foro
Y en el foro, ahí pegan el link y ahí ya va a aparecer para poder acceder a ver su video. Solo lo va a subir, solo lo va a subir la persona que le envió el trabajo, la primera parte. Pueden, si quiere, puede ser cualquiera del equipo, pero nada más una persona por equipo. Ah, ok. El video tiene que durar máximo 5 minutos. ¿Por qué les doy un máximo de 5 minutos? Porque generalmente es el tiempo promedio en que una persona le pone atención a algo. Entonces, si me lo hacen más largo, va a ser tedioso también para otras personas. Y recuerden que el objetivo es que el video logre ser comprensible por cualquier persona que lo vea. Debemos cortar la polo de la universidad, obvio, ¿no? Sí. Ojo y cuidado con eso. Si lo van a subir a Facebook, recuerden que la escuela se llama UGMEX, no se llama Universidad del Golfo de México. Maestra, usted la había comentado la otra vez que incluso podía no salir, nada más salir nuestra voz, no hay ningún problema. No hay ningún problema, no necesariamente tienen que estar presentes en la cámara. Sí, porque no es exposición. ¿Podemos utilizar cualquier hashtag? Sí, pueden utilizar hashtag proyecto de neurofisiología y eso sí, el hashtag de UGMEX sí tiene que estar. Okay. ¿Ese cuál es nada más? ¿UGMEX o soy UGMEX? Es que había visto dos. Puedes elegir ya sea UGMEX o soy UGMEX. Ok. De preferencia a lo mejor usa los dos. Ok. ¿Podemos utilizar cualquier recurso de apoyo para nuestro video? ¿A qué te refieres con recurso de apoyo? Un apoyo visual, como no sé, una manualidad. Claro, de hecho, una parte que voy a calificar es la creatividad. Cómo se las ingeniaron, qué elementos utilizaron, si lo representaron en una obra de teatro, lo representaron con láminas, lo representaron con masita. O sea, ustedes van a elegir la manera en cómo van a representar las 3 unidades funcionales de Luria en un video de mínimo 3 minutos y máximo 5 minutos. ¿Los 3 integrantes tienen que aparecer en el video o solo puede aparecer una sola persona? No es necesario que aparezcan, pero por obligación para que les cuente a todos la calificación, tienen que haber participado de alguna manera. Ok. Algo le iba a preguntar, pero se me olvidó. Déjenme acuerdo. Ya me acuerdo. No sé, por ejemplo, como pues estamos en cuarentena, solo somos nosotros, por ejemplo, no sé, si mi video lleva una dinámica de una entrevista, por ejemplo, y yo le digo a mi hermana que participe, ¿eso estaría mal? No, no está mal. Ok. La edición puede ser cual sea, ¿verdad? No importa. ¿La qué? La edición. Sí, la edición tú puedes elegir bajo qué programa editarlo. Okay. ¿Tiene que llevar una marca de agua como del logo de la universidad? O sea, no sé, en la parte inferior, izquierda, derecha, superior. No necesariamente. Si tú se la quieres poner, se la puedes poner, pero no es obligatorio. Ok. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta de esta entrega de la siguiente semana. Creo que no. ¿Hasta qué fecha se van a dejar de contar los likes, votos y todo?